Las risas aún flotaban en el aire del gran salón de Harrington Industries S.A. cuando el banquete anual llegó a su fin. Los candelabros de cristal seguían encendidos, reflejándose en el mármol pulido como si la noche se negara a retirarse. El aroma persistente del champagne caro y de los perfumes exclusivos se mezclaba con el silencio incómodo que queda cuando la música se apaga y los invitados importantes ya se han ido. Entre mesas desordenadas y copas vacías, Sofía Benítez se movía con pasos medidos, casi invisibles. Sus zapatos de suela gastada no hacían ruido sobre el piso brillante mientras recogía platos, servilletas arrugadas y restos de una celebración que no le pertenecía. Había pedido quedarse en el turno nocturno como siempre. Cada hora extra contaba. Cada billete más significaba comida en la mesa de su padre y un mes más sin que el alquiler se convirtiera en otra amenaza. ¿Alguna vez? Sofía había imaginado otra vida. Había estudiado, había soñado con enseñar, con aulas llenas de libros y voces curiosas. Pero los sueños no pagaban cuentas. No desde que su madre murió y su padre, incapaz de sostener el duelo, se fue apagando lentamente entre botellas y silencios largos. Sofía limpiaba salones de lujo porque era lo que había, porque alguien tenía que mantenerse en pie cuando todo lo demás se derrumba. Al fondo del salón, cerca de una mesa central que aún no había sido despejada, un pequeño grupo de hombres permanecía sentado. Trajes de diseñador desabrochados, corbatas flojas. Una botella de whisky importado a medio terminar. Reían con exceso, con esa risa que no teme consecuencias. Era la risa de quienes siempre han sabido que el mundo se acomoda para ellos. Sofía los reconoció sin esfuerzo. No por sus rostros, sino por la manera en que ocupaban el espacio. Entre ellos estaba Leon Harrington. Alto, seguro, con una presencia que no necesitaba alzar la voz para imponerse. Incluso relajado. Con el saco abierto y la copa en la mano, parecía perfectamente consciente de su lugar. Era el hijo de Carlos Harrington, el hombre cuyo apellido brillaba en letras de acero en la fachada del edificio. Por un instante breve, Sofía levantó la mirada. León estaba reclinado en su silla, escuchando a sus amigos con una media sonrisa calculada, como si todo aquello fuera apenas un juego más. Sus ojos recorrieron el salón distraídamente y, durante un segundo, se cruzaron con los de ella. Sofía bajó la vista de inmediato y siguió trabajando. No sabía aún que ese cruce fugaz, perdido entre copas vacías y luces doradas, marcaría el inicio de la noche más humillante y decisiva de su vida. La conversación en la mesa del fondo se volvió más ruidosa a medida que el whisky bajaba y las luces del salón quedaban solo para ellos. Los amigos de Leon Harrington hablaban con la soltura de quienes nunca han tenido que medir palabras. Se interrumpían. Se burlaban unos de otros y señalaban a su alrededor como si el lugar entero fuera un escenario privado montado para su entretenimiento. ¿Viste cómo se movía cuando le agitaste unos billetes? Soltó uno con una carcajada áspera. Lo grabé todo. Esto va directo a las redes. Otro sacó el teléfono, repitiendo la escena en la pantalla con risas exageradas. Comentarios rápidos, crueles, lanzados sin pensar en consecuencias. La gente común, dijeron, siempre hace cualquier cosa por dinero. Para ellos no era una persona, era una anécdota. Un clip más para compartir. León escuchaba con una media sonrisa fría, girando lentamente su vaso entre los dedos. No parecía sorprendido, tampoco incómodo. Cuando alguien comentó que su padre jamás aprobaría ese tipo de diversión, León encogió los hombros. Mi viejo vive para juntas y balances, respondió con desdén. No entendería el humor aunque se lo explicaran. Las risas volvieron a estallar. Entonces uno de ellos se inclinó hacia adelante, bajando la voz con una expresión conspirativa que prometía algo peor. Mañana es el cumpleaños 60 de tu padre, ¿no? Dijo. Todos los peces gordos de Buenos Aires van a estar ahí. Industriales, diplomáticos, esa gente que se toma demasiado en serio. León levantó la vista, interesado por primera vez. Y imagínate entrar con la cita más fuera de lugar posible, continuó. Alguien que haga que esos tipos se atraganten con el brindis. Algo inolvidable.
Uno golpeó la mesa suavemente, entusiasmado. Pongo $5.000. Otro dejó caer un cigarro caro entre los dedos. Yo también. Las miradas se cruzaron. Una tercera mano se sumó al centro de la mesa. $20.000, dijo alguien. Por una sola noche de humillación. El silencio duró apenas un segundo. León observó las manos extendidas, la suma implícita, la promesa de una risa fácil. Luego levantó su vaso y lo chocó con los de ellos, uno por uno. Hecho, dijo. El dinero más fácil que voy a ganar. A unos metros de distancia, Sofía Benítez se quedó inmóvil con una bandeja en las manos. No había querido escuchar. Pero cada palabra había llegado nítida, imposible de ignorar. El eco de $20.000 le apretó el pecho. Bajó la cabeza y siguió recogiendo copas. Cuidando de no hacer ruido, de no llamar la atención. Mientras los hombres brindaban por la apuesta, Sofía avanzó entre sombras, invisible. No sabía aún que ya no era solo una oyente accidental. Sin verla, sin nombrarla, habían decidido su papel. Y en ese salón que brillaba de lujo vacío. El juego acababa de empezar. El peso de la bandeja comenzó a traicionar a Sofía Benítez cuando estiró el brazo para alcanzar el último plato sobre la mesa del fondo. Sus dedos, tensos desde hacía rato, resbalaron. El plato se inclinó apenas un segundo antes de caer. El sonido seco de la porcelana al romperse contra el mármol atravesó el salón como un disparo. Por un instante el tiempo se detuvo. Luego llegó el silencio. Un silencio denso, expectante, cargado de miradas que se giraron al mismo tiempo. Sofía quedó inmóvil, con el corazón golpeándole en los oídos. Los restos del plato esparcidos a sus pies y manchas de salsa salpicando el dobladillo de su uniforme. Las risas estallaron después, fuertes y desinhibidas. Perfecto, se burló uno de los hombres. Justo lo que faltaba. Ni para eso sirve, añadió otro entre carcajadas. Miren el desastre. Las palabras se superponían, afiladas. Innecesarias. Sofía sintió como el calor le subía al rostro, pero no levantó la cabeza. Se agachó de inmediato, reuniendo los fragmentos con manos temblorosas. Concentrada en no dejar que se le quebrara la respiración. ¡Qué espectáculo!, dijo alguien más. Esto sí que es entretenimiento barato. La risa volvió a crecer, más cruel. Entonces una mano se alzó desde la mesa. Basta. La voz era firme, tranquila. Las risas se apagaron de golpe. León Harrington se había incorporado ligeramente en su silla, y observaba a Sofía con una atención distinta a la de los demás. No había burla abierta en su expresión. Sino algo más frío, más calculado. La estudiaba como se examina una pieza antes de decidir si sirve o no. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía tragó saliva. Sofía, respondió en voz baja sin mirarlo. León asintió despacio, como si ese dato confirmara una idea previa. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Mañana, dijo. Levantándose. A primera hora. Quiero verte en mi oficina. Ella se quedó quieta, con un fragmento de porcelana aún en la mano. Todo el día, añadió él, ajustándose el saco. ¿Entendido? Sofía asintió sin palabras. No sabía qué significaba esa orden, pero el tono no dejaba lugar a dudas. León volvió a la mesa y sus amigos intercambiaron miradas cómplices, satisfechos. Vayan preparando las billeteras, comentó León, con una ligereza inquietante. Esto va a ser sencillo. Cuando se marcharon, las luces del salón parecieron más frías. Sofía terminó de recoger los restos, uno por uno, sin llorar. A su alrededor. Otros empleados desviaron la mirada. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Sofía se puso de pie despacio, respiró hondo y empujó el carrito hacia la salida. No lo sabía aún. Pero en ese momento había dejado de ser una persona para ellos. Se había convertido oficialmente en la pieza central de una apuesta. El amanecer encontró a Buenos Aires cubierta por una luz gris y húmeda. Las nubes bajas parecían arrastrarse entre los edificios del centro.
Como si la ciudad aún no hubiera decidido despertar del todo. Sofía Benítez llegó al edificio de Harrington Industries S.A. mucho antes de que comenzara su turno. No había dormido. La risa de la noche anterior seguía resonándole en la cabeza, mezclada con la imagen del plato roto y la orden seca que había recibido. Entró por la puerta de empleados y avanzó por el lobby silencioso con el carrito vacío. El mármol, impecable como siempre, reflejaba su figura cansada. Algo se sentía distinto esa mañana. El ambiente estaba tenso, contenido, como si el edificio entero supiera que algo había salido mal. Cuando se acercaba a los ascensores de servicio, vio a una mujer salir apresurada por la puerta principal. Llevaba una caja de cartón contra el pecho con papeles. Una planta pequeña y una foto enmarcada asomando por un costado. El rímel corrido le marcaba el rostro. Nadie la detuvo. Nadie la miró a los ojos. La despidieron, susurró una recepcionista a otra, creyendo que nadie más escuchaba. Carlos se enteró de lo del vídeo. Estaba furioso. Sofía sintió un nudo en el estómago. Si habían echado a alguien por lo ocurrido, ¿qué destino le esperaba a ella? Mientras empujaba el carrito por el pasillo que conducía a las oficinas ejecutivas. Voces elevadas se filtraron desde detrás de una puerta entornada. Se detuvo sin pensarlo, atrapada por la intensidad del tono. ¿Tenés idea de lo que hiciste? La voz grave de Carlos Harrington retumbó en el corredor. Mi nombre está circulando como si esto fuera un circo. El directorio está avergonzado. Exagerás, respondió León. Con una calma que rozaba la insolencia. Fue una broma. Nada más. Una mujer fue humillada públicamente, replicó Carlos. Hay un vídeo dando vueltas. ¿Eso te parece liderazgo? Hubo un silencio tenso. La gente hace cosas peores por dinero, dijo León finalmente. No es mi problema. El golpe seco de un puño contra un escritorio hizo que Sofía se estremeciera. Basta, ordenó Carlos. Hoy es mi cumpleaños. No voy a tolerar más juegos ni apuestas. No vas a volver a avergonzarme. ¿Me oíste? Sí, respondió León, sin convicción. Quédate tranquilo. Pasos firmes se acercaron a la puerta. Sofía reaccionó a tiempo y empujó el carrito hacia adelante, fingiendo concentrarse en su tarea. El ascensor se abrió y Carlos Harrington salió sin mirarla, el rostro tenso. La mandíbula apretada. Sofía respiró hondo, intentando calmar el temblor en las manos. Apenas avanzó unos metros cuando una voz cortante la detuvo. Benítez. Se giró. A través del vidrio esmerilado de una oficina, León Harrington la observaba. Entra, dijo. Ahora. Sofía apretó los dedos alrededor del mango del carrito. La mañana apenas empezaba, y el miedo ya pesaba más que el cansancio. La oficina de León Harrington dominaba la ciudad desde lo alto. Con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista amplia del Río de la Plata y de los edificios grises que se perdían en la bruma matinal. El espacio era impecable y frío, madera oscura, vidrio, acero. Nada fuera de lugar. Todo parecía diseñado para recordar quién tenía el control. Sofía Benítez cruzó el umbral con pasos cautelosos. La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco. León estaba de espaldas, observando el tráfico diminuto allá abajo. Tardó unos segundos en girarse, como si quisiera prolongar la espera. Llegaste puntual, dijo al fin, sin emoción. Eso es bueno. Sofía apretó la correa de su bolso. El silencio pesaba. León se apoyó en el borde del escritorio y la miró de frente sin rodeos. Anoche escuchaste algo que no debías, continuó. Y hoy tenés dos opciones. Ella levantó la vista con cautela. Primera opción, dijo él, aceptás acompañarme esta noche al cumpleaños de mi padre. Vas a presentarte como mi esposa. Solo por una noche. La palabra quedó suspendida en el aire incómoda. ¿Y la segunda? Preguntó Sofía, con la voz apenas firme. León no vaciló. La segunda es que entregues tu credencial ahora mismo y te vayas del edificio antes de que termine esta conversación. Sofía sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies.
Pensó en el alquiler vencido, en las cartas apiladas sobre la mesa de su cocina. Pensó en su padre, sentado frente al televisor apagado, esperando que ella volviera cada noche para recordarle que aún había algo que sostener. Pensó en la palabra supervivencia, tan simple y tan cruel. No quiero hacerlo, dijo. Va a ser humillante. León ladeó la cabeza, fingiendo considerar la objeción. Humillante es quedarse sin trabajo, respondió. Esto es un trato. Y te conviene. Caminó hacia un cajón, lo abrió y sacó varios billetes que dejó sobre el escritorio. Acá tenés dinero para vestirte, explicó. Elegí algo adecuado. Nada exagerado. Nada que llame la atención por el motivo equivocado. Sofía miró el dinero sin tocarlo. Un chofer te va a llevar y traer, añadió León. No para ayudarte, sino para asegurarse de que cumplís. No intentes desaparecer. La frialdad de sus palabras no dejaba espacio para interpretaciones. No era una invitación. Era una orden envuelta en cortesía. Sofía respiró hondo. Por un instante pensó en decir que no, en darse la vuelta y salir. Pero la imagen de la caja de cartón de la mujer despedida volvió a su mente. El miedo ganó. Extendió la mano y tomó los billetes. Está bien, dijo. Sin mirarlo. Lo haré. León asintió satisfecho. Sabía que ibas a entender, respondió. Sé vos misma. Eso va a ser suficiente. Sofía salió de la oficina con el corazón acelerado. No había lágrimas, no todavía. Pero algo dentro de ella había cruzado un límite del que no habría regreso. El punto de no retorno estaba marcado. Y la noche apenas comenzaba a tomar forma. La boutique ocupaba una esquina luminosa de Recoleta, con vitrinas sobrias y un silencio casi ceremonial. Sofía Benítez entró acompañada por el chofer, que se quedó a unos pasos de la puerta, discreto y atento como una sombra. El interior olía a telas nuevas y a una calma estudiada, muy distinta del ruido del salón de la noche anterior. Una vendedora se acercó con una sonrisa medida. No preguntó demasiado, bastó una mirada rápida al dinero que Sofía sostenía y a la presencia muda del chofer para comprender que aquella compra no era un capricho. La condujo entre percheros donde colgaban vestidos imposibles, brillos excesivos, cortes agresivos, colores que pedían atención a gritos. Sofía tocó una tela, luego otra. Y negó con la cabeza. No quería exageraciones. No quería convertirse en una caricatura. Mientras avanzaba, notó cómo el personal intercambiaba miradas breves, curiosas. Sin decir nada. Un silencio respetuoso se instaló a su paso, como si todos intuyeran que aquella elección importaba más de lo habitual. Alguien carraspeó, otra ajustó una percha con cuidado innecesario. Fue un momento casi cómico en su contención, y Sofía estuvo a punto de sonreír. Al fondo del local encontró un vestido rojo oscuro, de líneas limpias y caída sencilla. No brillaba. No gritaba. Estaba ahí, firme, seguro de sí mismo. Lo sostuvo frente a su cuerpo y supo que era ese. La vendedora asintió con un gesto mínimo, como si la decisión fuera obvia desde el principio. En el probador. Sofía se cambió despacio. El espejo devolvió una imagen que tardó en reconocer. El rojo profundo suavizaba la dureza del día y resaltaba una serenidad que no sabía que tenía. Ajustó la tela, respiró hondo. No había joyas ostentosas ni artificios. Solo ella, erguida, con los hombros rectos. Cuando salió, el silencio fue aún más marcado. El personal se detuvo un segundo y luego retomó sus tareas con una discreción casi solemne. El chofer levantó la vista y asintió apenas. Nada más hizo falta. Sofía se acercó al espejo una última vez. No era una invitada de honor ni una actriz en un juego ajeno. Tampoco era la mujer que limpiaba copas al final de una fiesta. En ese reflejo había algo distinto, una decisión. Si iba a cumplir, lo haría sin perder la dignidad. No podía controlar la apuesta ni la mirada de los otros, pero sí la forma en que entraría a esa noche. Ajustó el vestido. Levantó el mentón y salió de la boutique con pasos firmes.
El juego seguía siendo cruel, pero por primera vez, Sofía había elegido cómo presentarse en él. El restaurante era pequeño y discreto, escondido en una calle lateral cerca de la Avenida del Libertador. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con constancia, golpeando los ventanales con un ritmo suave que aislaba el interior del mundo. Leon Harrington ya estaba sentado cuando Sofía Benítez entró. Al verla, se quedó inmóvil un segundo más de lo habitual. No era sorpresa lo que cruzó su rostro, sino algo más incómodo, descoloque. La mujer que avanzaba hacia la mesa no se parecía en nada a la empleada silenciosa del salón ni a la figura torpe que él había imaginado para su juego. El vestido rojo oscuro le daba una presencia sobria, segura. No había exceso, no había provocación. Solo calma. Sofía, dijo León, poniéndose de pie. Estás distinta. Hice exactamente lo que me pediste, respondió ella, sentándose. Nada más. Pidieron sin demasiadas palabras. Durante unos instantes. El único sonido fue el de la lluvia y el roce lejano de cubiertos. León la observaba con atención, como si intentara encajar esa imagen en el plan que había trazado. Antes de que vayamos más lejos, dijo Sofía al fin, quiero entender por qué haces esto. No el dinero. No la apuesta. ¿Vos? León arqueó una ceja y soltó una risa breve. Porque puedo, respondió. Porque es divertido. Porque todo acá es demasiado serio. Sofía no apartó la mirada. O porque te aterra decepcionar a tu padre. Las palabras cayeron pesadas, como una ficha mal colocada. León se quedó quieto. El silencio se estiró. Afuera, un trueno lejano acompañó la tensión. ¿Perdón? Dijo él, más bajo. Lo escondes bien, continuó Sofía. Detrás de la arrogancia, de las bromas. De rodearte de gente que no te exige nada. Pero si no te importara su opinión, no estarías haciendo esto. León apoyó la espalda en la silla, exhalando despacio. ¿Crees que me conoces?, murmuró. No, respondió ella. Pero sé lo que es vivir bajo una expectativa ajena. Sofía tomó aire y habló de su pasado sin dramatismo. De una casa llena de libros, de padres universitarios que discutían literatura en la mesa. De una vida sencilla, pero rica en palabras. Luego vino la enfermedad de su madre. La pérdida, y el derrumbe silencioso de su padre. El alcohol, el aislamiento, la responsabilidad que cayó sobre ella sin aviso. No elegí esta vida, dijo. Pero elegí quedarme. Porque alguien tenía que hacerlo. León escuchaba sin interrumpir. Sus dedos se cerraron alrededor del vaso. Yo tenía 12 años cuando murió mi madre, dijo finalmente. Mi padre no se permitió caer. Se volvió más duro, más exigente. Todo era la empresa. Todo era el apellido. Nunca fui suficiente. Por primera vez. Su voz no sonó segura. En cada sala a la que entro, ya esperan algo de mí, continuó. No soy una persona. Soy un proyecto. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue frágil. Sofía estiró la mano y rozó apenas la suya, un gesto simple. Lo siento, dijo. Por los dos. León retiró la mano despacio y recuperó parte de su compostura. La media sonrisa volvió, aunque no alcanzó a sus ojos. Nada de esto cambia lo de esta noche, afirmó. La apuesta sigue. Vamos a ir. Y voy a ganar. Sofía sostuvo su mirada, sin desafío, sin sumisión. Si eso es lo que querés, respondió. León asintió. Pero la convicción ya no era la misma. Mientras la lluvia seguía cayendo, ambos permanecieron en silencio, conscientes de que algo había cambiado. El juego continuaba, sí. Pero la verdad ya estaba sobre la mesa. El Palacio San Martín brillaba esa noche con una solemnidad contenida. La fachada iluminada recortaba su silueta contra el cielo oscuro de Buenos Aires, y en el interior. El murmullo elegante de conversaciones bien moduladas se mezclaba con la música suave de un cuarteto de cuerdas. Copas de cristal, manteles impecables, trajes a medida. La élite porteña había acudido en pleno,
Industriales de apellido antiguo, diplomáticos de sonrisa ensayada, figuras que sabían moverse con precisión en un mundo de gestos medidos. Sofía Benítez se detuvo apenas al cruzar el umbral. El salón era vasto, dorado, y por un segundo sintió el viejo impulso de hacerse pequeña. Pero la mano de Leon Harrington, apoyada con firmeza, no posesiva, en su espalda le recordó el paso siguiente. Avanzaron juntos. Las miradas se volvieron hacia ellos. No con burla, como Sofía había temido, sino con curiosidad. El vestido rojo oscuro, sobrio y seguro contrastaba con los negros y grises dominantes. No llamaba la atención por exceso, sino por equilibrio. Sofía caminaba erguida, el mentón alto, los pasos serenos. No interpretaba un papel, estaba presente. Relájate, murmuró León. Estás perfecta. Ella no respondió. Observaba, aprendía. A su alrededor, los saludos se sucedían con naturalidad. Un hombre de cabello plateado estrechó la mano de León y luego inclinó la cabeza hacia Sofía. Un gusto conocerla, dijo. Hay algo en su porte, es poco común. Sofía agradeció con una sonrisa breve y respondió a una pregunta sobre arte con una claridad tranquila. Habló de exposiciones, de libros, de ideas. No pretendía impresionar. Pero lo hacía. Cada conversación fluía con una facilidad que sorprendía incluso a ella. León, a su lado, la miraba con una atención nueva. Como si descubriera un territorio que nunca había considerado. Desde el otro extremo del salón, Carlos Harrington observaba. Al principio, su expresión fue cautelosa. Sabía del escándalo, del vídeo, de la vergüenza. Había llegado a la noche preparado para corregir, para contener daños. Sin embargo, a medida que veía a Sofía desenvolverse con inteligencia y respeto, algo en su mirada se suavizó. No era solo elegancia, era sustancia. Cuando Carlos se acercó, el círculo se abrió con deferencia. Se detuvo frente a Sofía y la evaluó un instante sin dureza. Señorita, dijo. Me han hablado de su conversación con el embajador. Parece que compartieron intereses poco habituales para una noche como esta. Sofía sostuvo su mirada sin titubeos. Las buenas conversaciones no dependen del lugar. Señor, respondió, sino de la disposición a escuchar. Carlos asintió, sorprendido. Luego giró hacia su hijo. León, dijo en voz baja. Tu acompañante es notable. Has elegido bien. La frase fue simple, casi casual. Pero para León cayó con un peso inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, no había reproche en la voz de su padre. Había reconocimiento. Un orgullo discreto, auténtico. León sintió que el pecho se le expandía, como si algo largamente contenido encontrara al fin espacio para respirar. Gracias, respondió sin ironía. A lo largo de la noche Sofía continuó conversando, escuchando, aportando con mesura. No buscaba brillar, brillaba por coherencia. León la acompañaba, menos cínico, más atento. Por momentos olvidó la apuesta. Olvidó el dinero. Había algo más valioso ocurriendo frente a sus ojos. Carlos, desde la distancia, levantó su copa en un brindis sobrio. El salón respondió con aplausos contenidos. Todo parecía encajar demasiado bien, como una calma tensa antes de un quiebre. Sofía lo percibió en el aire, en la manera en que algunas risas se apagaban de golpe. Las expectativas se habían invertido por completo. Y en esa inversión, sin saberlo aún, todos se acercaban al borde del colapso que estaba por venir. El murmullo elegante del salón se vio interrumpido por una risa demasiado alta, fuera de lugar. Los amigos de León aparecieron cerca del bar, con las mejillas enrojecidas por el alcohol y una seguridad ruidosa que chocaba con la compostura del evento. Traían consigo el mismo aire de la noche anterior, exceso, desdén, la certeza de que nadie los detendría. Ahí está nuestro campeón, exclamó uno golpeando a León en la espalda. Pensamos que no ibas a cumplir. Las miradas comenzaron a girarse. Sofía percibió el cambio en la temperatura del ambiente. Ese segundo en que una sala entiende que algo va a romperse. Uno de ellos la recorrió con los ojos sin pudor.
Mira vos, dijo con una sonrisa torcida. Te arreglaste mejor de lo esperado. ¿También limpias oficinas así de prolija? Sofía tensó los hombros. Antes de que pudiera responder, otro dio un paso más y, con un gesto que pretendía ser gracioso, apoyó una mano en su cintura. Vamos, preciosa, susurró. Contanos, ¿bailas igual de bien que barres? El contacto fue breve. Pero suficiente. Sofía retrocedió, el pulso acelerado. El ruido del salón se apagó en su cabeza. Sintió la humillación volver. Más intensa por el contraste con todo lo que había logrado sostener hasta ese momento. Soltala, dijo León, con una voz que no admitía réplica. Empujó la mano del hombre con firmeza y se colocó frente a Sofía, marcando distancia. El amigo dio un traspié y soltó una carcajada nerviosa. Tranquilo. No te pongas sensible, respondió. ¿No es parte del trato? León lo miró como si no lo reconociera. No, replicó. No lo es. Y se terminó. El grupo quedó en silencio, desconcertado. Uno frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Pagamos por esto. Salgan, ordenó León. Ahora. El tono ya no era el de un juego. Era duro, definitivo. Algunas cabezas se giraron con más atención. El murmullo creció. Antes de que los hombres reaccionaran, una voz grave atravesó el salón. ¿Qué está ocurriendo aquí? Carlos Harrington se había acercado, el rostro serio, los ojos atentos. Observó la escena con rapidez, Sofía pálida, León tenso. El grupo de jóvenes retrocediendo. Estos señores ya no son bienvenidos, dijo León, sin apartar la vista de su padre. Ni acá ni en nada que lleve nuestro nombre. Carlos sostuvo su mirada un instante largo. Luego asintió. Acompáñenlos a la salida, indicó a seguridad. De inmediato. Los amigos intentaron protestar. Pero fueron guiados fuera entre miradas reprobatorias. El salón quedó en un silencio incómodo, cargado de susurros. Sofía sintió que el aire le faltaba. Todo el control que había construido se desmoronó de golpe. Perdón, murmuró, más para sí que para los demás. Sin esperar respuesta. Se dio vuelta y caminó rápido hacia la salida. Los tacones resonaron demasiado fuerte sobre el mármol. La noche fría la recibió de golpe cuando cruzó las puertas. La lluvia había cesado, pero el aire era cortante. Sofía respiró hondo con el pecho apretado, y siguió avanzando sin mirar atrás. No vio a León intentar alcanzarla ni la discusión baja que se encendía a sus espaldas. Solo sabía que la apuesta se había roto ante todos. Y que el precio emocional había sido demasiado alto para quedarse un segundo más. La mañana siguiente amaneció clara, como si Buenos Aires hubiera decidido ofrecer una tregua. Sofía Benítez entró nuevamente al edificio de Harrington Industries S.A. con el cuerpo cansado y la mente en guardia. Esperaba lo peor. Una carta de despido. Un silencio incómodo. Tal vez nada. Cuando la condujeron a la oficina principal, respiró hondo y se preparó. Carlos Harrington la recibió de pie. No había dureza en su expresión, sino una gravedad serena. Gracias por venir, dijo. Quiero ser claro desde el principio, lo que ocurrió anoche no fue su responsabilidad. Sofía parpadeó sorprendida. Usted fue víctima de una conducta inaceptable, continuó Carlos. Ya tomé medidas. Y le debo una disculpa por haber permitido que algo así ocurriera bajo este techo. La puerta se abrió. León Harrington entró sin la seguridad habitual. Se detuvo frente a Sofía. Lo siento, dijo sin rodeos. Por la apuesta. Por la humillación. Por no haber entendido antes. Fui cobarde. No buscó excusas. No sonrió. La sinceridad era evidente. Anoche hablé con ellos, añadió. Con todos. No vuelven a formar parte de mi vida ni de la empresa. Eso se terminó. Carlos asintió. Harrington no es un apellido para esconderse detrás, dijo. Es una responsabilidad. Luego miró a Sofía.
Hay algo más. Usted demostró integridad, inteligencia y temple. Cualidades que esta empresa necesita. Quiero ofrecerle un puesto trabajando directamente con mi hijo. Sofía escuchó en silencio. Cuando habló su voz fue firme. Acepto, dijo con una condición. No más juegos. No más apuestas con personas. León no dudó. Nunca más. El acuerdo quedó sellado sin dramatismos. Sin promesas grandilocuentes. Solo decisiones. 3 años después. El edificio de Harrington Industries ya no era el mismo. Los pasillos se sentían abiertos, vivos. La empresa había cambiado su cultura, su forma de liderar. Sofía caminaba entre equipos que la consultaban, la escuchaban. No era la más visible, pero sí el eje. La brújula ética. En una sala de reuniones. León presentaba un plan de expansión responsable. Hablaba de personas, de futuro, de legado. Carlos, sentado al fondo, lo observaba con un orgullo silencioso. Esa noche. En el balcón de su departamento, Sofía y León miraron la ciudad encenderse. Todo empezó como una broma, dijo él. Y casi nos destruye. No, respondió Sofía. Nos mostró quiénes podíamos ser. Porque la dignidad no se apuesta. Y el poder real no nace del control, sino de la responsabilidad de cambiar cuando aún se está a tiempo.